¿Sabes qué me parece una locura? Que una persona con un sueldo promedio, si quisiera llegar a la fortuna de Elon Musk, tendría que trabajar millones de años. Millones. Eso no es motivación, eso es matemática diciéndote no compites con olas, compites con sistemas. Y mientras yo te lo explico, él gana más dinero. ¿Por qué? Porque cuando tienes esa escala, el dinero no se gana, se multiplica. Tú cambias tiempo por dinero, ellos cambian propiedad por dinero. Pero Elon ni siquiera es el más rico de la historia. Y aquí es donde la gente se pierde porque pensamos rico igual a más dinero, cuando en realidad históricamente el rico de verdad era el que podía decir esto es mío, esto también y tú también. Y tú obedeces. Soy Ángel Muñoz, experta en finanzas personales e inversión en el método rico, y hoy vamos a hacer un viaje por la historia para responder quién ha sido la persona más rica que ha existido jamás. Pero con una condición: no vamos a medir solo billetes, vamos a medir control. Así que quédate porque el siguiente nombre te va a hacer ver a Elon Musk como que parezca de clase turista y no como el jefe final. ¿Por qué patrimonio neto no basta? Para encontrar al ser humano más rico de la historia tenemos que hacer algo primero: definir qué significa ser rico. Porque una cosa es tener patrimonio neto y otra cosa es tener control. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Así que en este video no vamos a hablar solo de dinero. Vamos a hablar de poder económico en diferentes formas. Porque según la época, la riqueza se mide distinto. Piensa en esto. Hay gente que fue rica en cash real, billetes, oro, cosas que puedes tocar. Otros fueron ricos en empresas, acciones, participación, propiedad. Otros fueron ricos en territorio y recursos, minas, tierras, producción, rutas comerciales. Y otros fueron ricos porque tenían algo peor y más fuerte que el dinero: el Estado. El control de impuestos, tesoros, leyes y de la vida de la gente. Eso, por desgracia, también es riqueza en términos de poder. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una especie de torneo, por decirlo así, con reglas claras. Cada personaje representa un tipo de riqueza y una época distinta. Y al final te voy a comparar los finalistas con una métrica que casi nadie usa bien: ¿qué porcentaje de la economía controlaban? Porque no es lo mismo tener 100.000 millones hoy que tener una parte enorme de una economía pequeña hace 100 años. Y te digo algo, al final del video no solo vas a saber nombres, vas a entender una idea que te sirve para tu vida financiera real. Elon Musk, referencia inicial. Elon Musk es el ejemplo perfecto de riqueza moderna. Una fortuna gigantesca, relativamente verificable, que sube y baja con el precio de empresas que todo el mundo conoce. No es una caja fuerte llena de oro ni un palacio de cofres, es propiedad, acciones, participaciones, valor empresarial. Y esto es importante. Cuando hablamos de patrimonio neto de Elon, mucha gente se imagina que tiene ese dinero en una cuenta corriente, como si pudiera ir a un banco hoy y decir buenas, me pone 300.000 millones en billetes, gracias. Y no, la mayor parte de su riqueza está en papel, en el valor de sus empresas. ¿Es riqueza real? Sí, pero no es lo mismo que cash. Para convertirla en dinero líquido tiene que vender, pedir préstamos con sus acciones como garantía, estructurar, en fin, lo típico de los ultra ricos. Ahora, ¿por qué Elon Musk nos sirve de referencia? Porque es el jefe final de nuestra época. En un mundo donde el dinero viaja a velocidad de internet, donde empresas pueden valer más que países y donde una persona puede acumular una fortuna gigantesca sin ser rey ni emperador. Y aquí viene el punto clave. Elon no necesariamente gana cuando comparas con otros momentos de la historia. Lo digo porque vamos a conocer gente cuya riqueza no se medía en acciones, sino en control. Control de tierras, control de minas, de impuestos, de comercio, de ejércitos o directamente de un estado entero. Así que piensa en Elon Musk como el patrón de medida, como la regla con la que dices, ok, esto es riqueza moderna. Y ahora sí, vamos hacia atrás, donde el dinero no era una app, era oro en caravanas, y donde poder económico muchas veces venía con algo más oscuro: la capacidad de mandar sin que nadie pudiera decir no. Contendientes: Pablo Escobar, cash sin romantizar. Este primer contendiente extraño de esta lista es Pablo Escobar, y lo pongo aquí por una razón muy concreta, no como modelo, no como leyenda, sino como ejemplo de riqueza en efectivo llevada al extremo.
y de lo que pasa cuando el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en un problema logístico. En los 80, su negocio movía tanto dinero que gran parte de su fortuna no estaba en acciones ni en inmuebles bien declarados, estaba en billetes. Y cuando tu riqueza es billete físico, te pasan cosas surrealistas. Necesitas bodegas, escondites, gente transportando, contando, asegurando, y aún así pierdes dinero por humedad, por plagas, por incendios, por decomisos. Es decir, el dinero literalmente se deteriora. De hecho, se cuentan historias de gastos absurdos para algo tan básico como amarrar fajos de billetes y pérdidas gigantes solo por el coste de manejar ese volumen de efectivo. Y aquí está el aprendizaje. El cash te da poder inmediato, pero también te hace vulnerable, porque si lo tienes en billetes, lo tienes que proteger como si fuera comida. Se pudre, se rompe o desaparece. Y otro matiz importante, aunque se mencionan cifras enormes de ingresos semanales, cuando lo ajustas a patrimonio comparable al de los ricos mega ricos modernos, muchas estimaciones lo colocan en el rango de decenas de miles de millones, no en los primeros puestos históricos en papel. Entonces, ¿Pablo Escobar fue de los más ricos? En cash, probablemente de los más bestias. ¿Fue el más rico de la historia? No necesariamente. Pero ahora viene lo interesante, porque el siguiente contendiente no necesitaba esconder billetes. El siguiente, si quería algo, no lo compraba, lo ordenaba. Joseph Stalin. Soy el Estado. Vale, aquí cambia totalmente el tipo de riqueza, porque si Escobar representa el cash físico, Stalin representa algo mucho más difícil de medir y más peligroso: el control absoluto. Estamos en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, un país enorme con millones de personas, recursos, industria y una economía entera funcionando bajo un sistema donde el Estado lo decide casi todo. Y Stalin, como líder, no necesitaba tener mansiones con su nombre en la fachada para ser rico. De hecho, se habla de que tenía un estilo personal bastante sobrio, pocas posesiones y que no era el típico millonario que colecciona joyas. Por aquí viene un punto clave para que lo veas. No tener dinero no significa no tener riqueza, si tú controlas el mecanismo que reparte el dinero. Porque cuando tú eres el Estado, tú controlas qué se produce, quién tiene acceso a qué, quién asciende, quién cae y en muchos casos hasta qué se puede decir en voz alta. Esa es la razón por la que aparece como uno de los más ricos en listas históricas, no por su cuenta bancaria, sino porque su poder equivalía a manejar un sistema económico que, si lo traduces a términos de hoy, se mide en trillones. Y sí, esto es una aproximación conceptual. Es como intentar ponerle precio a un tablero completo de Monopoly, mientras tú eres el banco, el árbitro y el dueño de las calles. Y ojo con esto, porque es importante decirlo. Esto no es admiración. Es una explicación de cómo funciona el poder cuando ya no depende del mercado ni del dinero personal, sino del miedo y del control institucional. Así que Stalin puede parecer pobre en papel, pero era rico en una moneda más fuerte que el dinero: la capacidad de decidir la vida de los demás. Y si esto ya parece extremo, espera al siguiente, porque el próximo no solo tuvo poder político, también supo convertir su posición en ingresos personales con una estrategia que hoy llamaríamos monetizar tu marca, solo que en la peor versión posible. Adolf Hitler. Royalties, donaciones y poder militar. Vale, aquí me toca ser muy clara, y es que esto no va de admirar a alguien ni de romantizar absolutamente nada. Es historia económica y poder puro, punto. Porque sí, hay un caso donde se ve clarísimo que la riqueza puede venir de algo más oscuro que el dinero, es este. Al principio Hitler no era nadie financieramente, vivió etapas complicadas, pasó por fracasos personales y políticos, y cuando entra en la vida pública lo hace en un contexto social y económico extremadamente tenso. Hasta ahí podrías pensar, no hay riqueza, pero luego aparece un fenómeno muy moderno: monetizar propaganda y convertir poder político en ingreso personal. Por un lado está el tema de su libro y la maquinaria de difusión. Cuando el régimen llega al poder, ese contenido se vuelve omnipresente y eso genera ingresos. Después viene otra etapa todavía más fría: la idea de royalties, por el uso de su imagen, por publicaciones, por apariciones, como si el Estado entero se convirtiera en un sistema que te paga por tu propia marca. Y además están las donaciones. Se habla de aportaciones enormes de simpatizantes y élites que querían influencia o estabilidad para sus negocios. Esto es clave. Cuando alguien concentra poder,
alrededor aparecen intereses que intentan comprar acceso y ese acceso se para. Pero, y esto es lo importante, su riqueza real no se entiende mirando solo euros o dólares. Su fortuna verdadera fue la capacidad de movilizar y controlar recursos a escala masiva. Industria, producción de guerra, materias primas, trabajo forzado, territorio, saqueo, cosas que si las traduces a valor económico se te van trillones en equivalencias actuales. No porque él se lo ganara, sino porque el poder militar y estatal permite apropiarse de recursos que no te pertenecen. Entonces, sí, pudo acumular dinero personal aprovechando su posición. Pero lo que lo pone en estas listas es otra cosa. El tamaño del aparato que controló y el volumen de recursos que movió, con consecuencias humanas horribles. Eso también es riqueza en términos de poder, aunque sea la versión más siniestra de todas. Hay fortunas que se cuentan en dinero y otras que se cuentan en miedo. Y esta es el mejor ejemplo. Y ahora vamos a cambiar de era porque después de dictadores y estados toca un tipo de riqueza que suena más normal, pero que cambió la vida de medio planeta, la riqueza industrial. Henry Ford. La riqueza del impacto. Vale, después de hablar de poder político y control militar, vamos a un tipo de riqueza que se entiende mejor en el mundo moderno y es la riqueza industrial. Y aquí Henry Ford no es solo un señor que hizo coches. Ford fue una especie de actualización del sistema operativo de cómo se produce, cómo se trabaja y cómo se vive. Ford entendió algo que en su época era casi revolucionario. Si quieres que tu empresa produzca más, necesitas trabajadores que no estén reventados y que además puedan comprar lo que producen. Por eso toma decisiones que cambian el tablero. Mejora salarios, reduce jornadas y sobre todo perfecciona el modelo de producción en cadena hasta hacerlo brutalmente eficiente. Y aquí viene la imagen mental que lo explica todo. Antes, fabricar un coche era una artesanía. Con Ford, fabricar un coche se vuelve una máquina, una cinta que no para. Y cuando el tiempo de producción cae, el precio cae. Y cuando el precio cae, más gente compra. Y cuando más gente compra, cambian las ciudades, cambian los hábitos, cambia el mapa. Porque no solo son coches, es lo que vino detrás. El crecimiento de suburbios, la cultura del comuchín, horarios laborales más estandarizados, consumo masivo y un modelo que otras empresas y países copiaron durante décadas. Entonces, sí, Ford fue inmensamente rico en términos de patrimonio personal. En equivalencias modernas se habla de cifras gigantes, aunque como siempre con estimaciones. Pero lo que se mete en esta conversación no es solo su dinero, es su impacto. Hay gente rica por acumular y gente rica por transformar el mundo de tal forma que todo el mundo termina viviendo dentro de ese cambio. Ford no inventó el trabajo moderno él solo, pero digamos que puso las instrucciones y medio planeta dijo, vale, copiamos y pegamos. Y ahora viene el siguiente nivel, porque si Henry Ford representa el industrial que cambia el mundo, los que vienen representan una época donde el capitalismo iba sin frenos y sin cinturón. Robert Barons, Vanderbilt, Carnegie y Rockefeller. Vale, ahora entramos en una época que, si la miras con ojos de hoy, parece un videojuego sin normas. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tecnología nueva por todas partes, industrias naciendo a lo loco y regulación casi inexistente, o sea, capitalismo en modo vale todo. Y aquí aparecen los famosos Robert Barons, los magnates que construyeron imperios en sectores que eran literalmente las arterias del país: transporte, acero, petróleo. Porque si tú controlas cómo se mueve el país, con qué se construye y qué energía usa el país, no estás vendiendo un producto, estás controlando el tablero. Vanderbilt se apalanca en transporte, barcos, trenes, rutas. La logística es poder. Carnegie domina el acero, el material base de la industrialización, puentes, vías, edificios, todo. Y luego está el jefe final de este bloque, John Rockefeller. Rockefeller con Standard Oil no solo vendía petróleo, controlaba refinado, distribución, precios, acuerdos y aplastaba a competidores con una mezcla de eficiencia real y prácticas agresivas. Resultado, llega un punto en el que se habla de que controlaba una porción enorme del refinado del país y ahí el gobierno entra con la jugada famosa antimonopolio, romper Standard Oil. Pero aquí viene lo irónico, la gente escucha,
rompieron su monopolio y piensa, se arruinó. No. Si a ti te dividen una mega empresa en un montón de empresas nuevas y tú te quedas con una participación en todas, puedes acabar incluso mejor posicionado si el mercado empieza a valorar esas piezas por separado. Y por eso Rockefeller se vuelve un símbolo histórico, porque fue uno de los primeros en llegar a un nivel de riqueza que ya no se mide en cuánto tiene, sino en qué porcentaje de la economía representa. Se suele citar que en su pico podía equivaler alrededor de un 2% del PIB de Estados Unidos, como orden de magnitud, siempre con estimaciones. Eso es una barbaridad. Es como si hoy tuviera una porción enorme de lo que produce un país entero. Quédate con esto: cuando alguien concentra poder económico de verdad, no es soy rico, es soy parte del sistema. Y ojo, porque ahora viene algo todavía más interesante. Antes de que existieran estos magnates industriales, hubo familias que no construían fábricas, construían redes financieras capaces de financiar guerras y gobiernos. Familia Rothschild, mito versus realidad. Después de los magnates industriales, toca hablar de una riqueza distinta, la que nace de conectar dinero entre países cuando ni siquiera existía el teléfono. Y ahí salen los Rothschild. En el siglo XIX montan una red bancaria con 5 hijos repartidos por los centros financieros de Europa. Eso les permite mover información y capital más rápido que nadie, financiar guerras, proyectos enormes y hasta rescates económicos. Su ventaja no era tener oro, era tener red. Ahora, punto importante sobre los Rothschild. Circulan cifras virales gigantescas, pero gran parte de eso es debatible. Hoy no existe una fortuna familiar única claramente centralizada como para medirla como si fuera una sola cuenta. La forma más sensata de entenderlos es esta: su superpoder histórico fue menos la cifra exacta de patrimonio y más la influencia, la capacidad de financiar, de conectar, de negociar y estar en el centro de la maquinaria económica de su época. Así que sí, como familia fueron probablemente una de las fortunas más influyentes que han existido. Pero si hablamos de una sola persona con patrimonio comparable al de los magnates modernos, la cosa cambia. La riqueza se divide, se dispersa y con el tiempo deja de ser un tesoro único y pasa a ser muchas ramas. Y ahora agárrate, porque el siguiente personaje es como un Rothschild, pero versión 1500, con cero diplomacia y con la confianza de alguien que literalmente podía escribirle a un emperador: recuerda quién te puso ahí. Jacob Fugger, el banquero que doblaba reyes. Nos vamos al siglo XVI con Jacob Fugger, un banquero alemán que entendió el juego antes que nadie. Si tú financias a los poderosos, terminas teniendo el poder sobre ellos. Fugger pasó de comerciar a prestar dinero a gran escala, y no a cualquiera, a reyes, a la iglesia, a imperios. Llegó a poner sobre la mesa cantidades enormes para influir en decisiones políticas clave, y eso le dio algo más valioso que el dinero: acceso y control. Su influencia era tan grande que cuando los de arriba iban lentos pagando, él podía recordárselo sin temblarle el pulso. Y para rematar, también impulsó uno de los primeros complejos de vivienda social que aún existe en forma simbólica. Y su pico se estima que controló una parte brutal de la economía europea de su época. Y ahora viene el siguiente, uno que no prestaba dinero, directamente tenía oro. Mansa Musa, el oro como flex histórico. Ahora vamos a uno de los nombres más repetidos cuando hablamos de riqueza histórica: Mansa Musa, emperador de Mali en el siglo XIV. Mali controlaba oro, muchísimo oro, y en su famosa peregrinación se dice que viajó con una comitiva gigantesca y repartió tanto oro por el camino que llegó a afectar economías locales. Eso es fuerte. ¿Cuánto hay de leyenda y cuánto de realidad? Difícil saberlo porque las fuentes son antiguas y muchas son de segunda mano. Pero el punto no cambia. Musa no era rico por tener dinero, era rico por controlar el recurso más valioso de su época, y por eso sus cifras siempre aparecen como imposibles de calcular, pero potencialmente descomunales. Y si esto ya te suena exagerado, el siguiente lo lleva a otro nivel, porque no controló oro, controló tierra. Genghis Khan, el conquistador del mundo. Y ahora viene un caso que siempre rompe las comparaciones: Genghis Khan. Porque cuando hablamos de él, la riqueza no se mide en dinero, se mide en territorio. Su imperio llegó a cubrir una parte económica de la tierra conocida. Y claro, si tú intentas traducir, controlar tanta tierra a un valor económico moderno, te salen cifras de ciencia ficción. Pero ese cálculo es tramposo si no le pones un matiz. Genghis no era un millonario con una cuenta, era un líder con poder militar y político.
político. De hecho, parte de su fuerza era justo lo contrario de acumular para sí mismo. El botín se redistribuía para asegurar lealtad, o sea, controlaba muchísimo, pero no necesariamente vivía rodeado de lujo ni tenía una fortuna personal líquida como la entendemos hoy. Así que su candidatura aquí no va de cuánto dinero tenía, sino de algo mucho más bestia, cuánto mundo controló. Y lo que viene ahora nos aterriza en un formato más reconocible. Un líder que no solo controlaba territorio, también controlaba impuestos, tesoros y flujos de dinero. César Augusto, el porcentaje de Roma. Si Genghis Khan representa el poder por territorio, César Augusto representa el poder por flujo, el dinero y los recursos que pasan por el sistema y terminan en sus manos. Estamos en Roma, alrededor del cambio de era, y César Augusto no solo gobierna, controla la maquinaria económica del imperio. Impuestos, tesoro, minas de oro y plata, ingresos de territorio conquistados, en fin. Y además se apropia de activos estratégicos como Egipto, que era una fuente enorme de riqueza y producción. Aquí la riqueza no es tengo mucho, es todo funciona a través de mí. Ese es el tipo de poder donde no necesitas ser el más ostentoso para ser el más dominante. Te basta con controlar lo que entra, lo que sale, quién se queda y con qué. Y claro, cuando intentas traducir eso a cifras actuales, salen estimaciones gigantes. Pero más allá del número, la idea es esta. César Augusto era rico porque tenía el grifo de la economía en la mano. Y a partir de aquí entramos en terreno aún más borroso porque el siguiente nombre se apoya en relatos mucho más difíciles de verificar. El rey Salomón. El rey Salomón. Lo antiguo se vuelve borroso. Bueno, con el rey Salomón ya entramos en una zona donde la historia se mezcla con el relato. A él se le atribuye una riqueza inmensa basada en tributos y grandes cantidades de oro. Y por eso hay estimaciones modernas que intentan traducirlo a billones actuales. El problema es que gran parte de lo que sabemos viene de textos escritos mucho tiempo después y con una intención clara: contar una historia, no hacer auditoría. Así que fue riquísimo, probablemente tuvo un poder económico enorme para su época. ¿Podemos ponerle un patrimonio neto serio y verificable como a un multimillonario moderno? No. Y esa es la idea. Cuanto más atrás vamos, más difícil es medir riqueza con números. Por eso, para cerrar bien, toca volver a lo que sí podemos comparar con cierta lógica: porcentaje de economía y tamaño del pastel. Resolución: Rockefeller versus Elon. Y el pastel más grande. Vale, y entonces, ¿quién gana de verdad? Si solo miramos patrimonio neto en dólares de hoy, la lista se vuelve un caos porque mezclas épocas, imperios, recursos y poder político. Así que la forma más justa de aterrizarlo es esta: ¿qué porcentaje de la economía controlaba cada uno? Rockefeller en su pico llegó a representar aproximadamente un 2% del PIB de Estados Unidos, según estimaciones históricas muy citadas. Esto es una barbaridad. Es como decir que una sola persona tenía una parte visible de todo lo que se producía en un país. Elon Musk, por su parte, ha estado en cifras similares en algunos momentos, pero con matiz claro. Su riqueza es la definición de riqueza moderna. Está ligada a empresas, a valoraciones, acciones. Es más verificable y más personal que la de un emperador que depende del trono, pero también es menos cash de lo que la gente imagina. Y ahora viene el giro que casi nadie dice. Aunque Rockefeller tuviera una porción mayor, el pastel de su época era mucho más pequeño. La economía de hoy es muchísimo más grande que la de 1913. Entonces sí, Rockefeller tenía un trozo más grande, pero de una tarta mucho más pequeña. Elon Musk es el pez más grande en el estanque más grande que ha existido. Así que si la pregunta es ¿quién tuvo más peso relativo en su economía? Rockefeller tiene un argumento muy fuerte. Pero si la pregunta es ¿quién tiene la fortuna moderna más grande, documentada y utilizable como fortuna personal? Elon Musk también tiene un argumento brutal. Y por eso esta pregunta engancha tanto, porque te obliga a decidir qué es riqueza para ti: números, poder, control. Así que mi conclusión, con cariño pero con verdades, es esta: el más rico depende de si mides cash, poder, recursos, equity o porcentaje de economía. Pero si hablamos de una fortuna moderna, personal, rastreable y usable, Elon Musk está en la conversación más seria. Al final, esta pregunta no solo va de quién fue el más rico, va de algo mucho más incómodo y más útil. ¿Qué significa riqueza para ti? Porque si mides riqueza por porcentaje de economía, Rockefeller tiene un argumento brutal. Si la mides por fortuna moderna verificable y personal,
Elon Musk también. Y si te vas a imperios, oro, poder, territorio, en fin, ahí ya no estás hablando de dinero, estás hablando de control. Y aquí viene la parte que quiero que te lleves hoy. Tu objetivo no debería ser parecer rico. Tu objetivo debería ser vivir con margen. Margen para decidir, margen para decir que no, margen para no vender tu tiempo por desesperación. Eso para mí es la riqueza que de verdad importa. Ahora me encantaría leerte. Si mañana te quitan el sueldo, ¿cuánto control te queda? ¿Te queda margen o te queda estrés? Elige tu definición de riqueza en una palabra: libertad, seguridad, poder, tiempo o impacto. Déjamela en los comentarios y cuéntame el porqué. Si este video te hizo pensar, ya sabes, dale like, suscríbete y activa notificaciones, porque aquí no venimos a entretenerte con números, venimos a que entiendas el juego y que lo juegues mejor. Y recuerda, el dinero es importante, pero más importante es lo que te permite hacer. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.